Pues yo creo que ya empezamos, ¿no? Lo de negocios va a durar un rato. Bueno, buenas noches a todos. Vamos a tocar un tema, creo que para el reumatólogo pues muy importante, y que es el tratamiento de dolor en enfermedades reumáticas. Y para esto, bueno, invité a la doctora Argelia Lara y a su equipo de trabajo. La doctora Lara es la jefa del Departamento de Dolor y Cuidados Paliativos del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, a la cual, pues, doctora Lara, Argelia, te agradezco tu amabilidad, tu tiempo. Sé que andas en muchas cosas, por ahí te vi en una plática ahí en Médica Sur que la vas a tener en breve, que también me llegó la invitación. Y la verdad es que, bueno, tú sabes que los reumatólogos somos un grupo de médicos que vemos un alto porcentaje de nuestra consulta es dolor, ¿no? En las enfermedades probablemente más prevalentes que tenemos. Así que para nosotros el saber el manejo actual y el manejo de opioides y demás, que son, digamos, los medicamentos que más de repente nos cuesta un poco más de trabajo, pues saberlos escalar, combinar y demás, pero es que es un tema pues muy interesante, así que les agradezco a todos su amable participación con el Colegio de Reumatología y te dejo la coordinación del tema. Buenas noches, encantada de estar aquí con ustedes el día de hoy. Esta noche tenemos la gran distinción como staff de la Clínica del Dolor del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, que es un departamento del cual estoy a cargo, de aceptar la cordial invitación que nos hizo el doctor Rolando Espinosa para participar en esta sesión mensual del Colegio Mexicano de Reumatología. A nosotros nos parece, como especialistas en dolor, que es importante difundir todo lo que tiene que ver con el mayor conocimiento, el acercarse a nuevas técnicas, terapias nuevas y también entrar un poco en el plano del debate. ¿Cuáles son las nuevas alternativas? ¿Son realmente nuevas o estamos redescubriendo su potencial? En el mundo de la reumatología, así como en otras muchas disciplinas, el dolor es uno de los síntomas de mayor prevalencia y que más dañan la calidad de vida del paciente. En encuestas europeas e internacionales se ha reflejado que el 90% de los pacientes que acuden a una consulta tienen dolor. Puede ser que el dolor los llevó o el dolor es un acompañante de la entidad que en ese momento los está aquejando, pero invariablemente está afectando sus vidas, 9 de cada 10 personas. Y la prevalencia global depende de cada país, pero puede ser muy alta, entre 3 y hasta 7% de la población general padece algún tipo de dolor crónico y adicionalmente requiere terapia analgésica. Uno de los temas de mayor debate en la actualidad es el manejo del dolor crónico no oncológico con terapia opioide, que al final es un grupo importante que en otras áreas de la medicina está muy bien posicionado y que tiene un gran aval y respaldo científico. Adelante. En el mundo del dolor no oncológico todavía hay cierto debate sobre su indicación, sobre su uso, eficacia a largo plazo, efectos potencialmente deletéreos con el paso del tiempo y algunos riesgos que habría que aclarar, potencial adictivo, qué tanto el paciente puede ver comprometida su inmunidad, qué tanto puede provocar hipogonadismo, en fin, temas nuevos que son muy vigentes y nos parece importante tratar, sobre todo con especialistas como ustedes de alto estándar, que además manejan continuamente y rutinariamente dolor. Me voy a permitir presentar a manera de listado a los participantes, yo creo que todavía no me quiten la luz. Somos 4 personas las que vamos a disertar el día de hoy. En primer lugar, el doctor Alfredo Covarrubias Gómez, él es parte del staff de la Clínica del Dolor de Nutrición y además es presidente electo de la Asociación Mexicana para el Estudio y Tratamiento del Dolor. Él nos va a hablar acerca de farmacología del receptor opioide. En segundo lugar, el doctor Antonio Tamayo Valenzuela, igualmente parte del staff, nos hablará de farmacología de los opioides. Enseguida, el doctor Andrés Hernández, perteneciente también al mismo staff, lineamientos de la prescripción de opioides y finalmente yo hablaré acerca del lugar de los opioides en la actualidad en el dolor musculoesquelético. Así que le cedo la palabra al doctor Alfredo Covarrubias.
¿Qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Muy buenas noches. Agradezco a las autoridades del Colegio Mexicano de Reumatología, a la doctora Argelia Lara, esta invitación, y a nombre propio y a nombre de la Asociación Mexicana para el Estudio y Tratamiento del Dolor, les agradezco esta distinción. Vamos a platicar un poco de la fisiología del receptor opioide, y uno de los motivos por los cuales es importante hablar sobre la fisiología del receptor opioide es porque en la formación como médicos realmente las clases que tuvimos de opioides son escasas. Si ustedes hacen memoria cuando estuvieron ustedes en la Facultad de Medicina, si acaso una semana completa sobre la fisiología y los fármacos opioides fueron llevadas, pues es mucho. Entonces es importante recordar algunas cosas sobre la fisiología del receptor. En En ese sentido vamos a platicar un poquito de algunas generalidades, y pues para hablar de fisiología tenemos que necesariamente dirigirnos hacia las funciones y hacia los mecanismos por los cuales esas estructuras biológicas, esas estructuras moleculares funcionan. Esas estructuras moleculares definitivamente nos van a permitir identificar qué es lo que está ocurriendo en el medio ambiente, qué es lo que está ocurriendo afuera de la célula. Y estos mecanismos de señalización son importantes y se llevan a cabo por estos receptores, que finalmente son proteínas integrales transmembranales que se encuentran especializadas en la comunicación de lo que está pasando en el exterior celular con el interior celular, o en la comunicación entre una neurona con otra neurona. Estos procesos finalmente en materia de dolor van a ser los que van a llevar a procesos específicos como la sensibilización periférica o como la sensibilización central. Un opioide, ustedes conocen, ustedes saben que es un fármaco que se caracteriza por ser derivado del opio, y el cual es obtenido de muchos de sus alcaloides. Hay diferentes tipos de opioides, ya sean naturales, sintéticos, semisintéticos, y pues va a ser también toda aquella sustancia, todo aquel fármaco que es capaz de unirse a un receptor opioide y producir un efecto farmacológico. De tal forma que, en resumen, el objetivo que tengo sobre estos 12 minutos a los cuales le estoy platicando es identificar el funcionamiento o acción de aquellas proteínas transmembranales especializadas que requieren un ligando de tipo opioide para desarrollar o generar un efecto farmacológico. El receptor opioide, como hemos platicado entonces, es una proteína especializada, pero es una proteína especializada que pertenece a un grupo específico de proteínas que se llaman receptores heptalélicos o receptores con 7 dominios de membrana o receptores 7TM. Este grupo de proteínas, como ustedes se pueden dar cuenta, se caracterizan por tener dos apartados, un apartado terminal, ¿sí?, en el exterior celular, otro apartado terminal en el interior celular, y por tener 7 dominios de membrana, por eso se llaman 7M, ¿sí? Estos 7 dominios de membrana, cada uno de estos dominios de membrana se puede aglutinar en subunidades, y cada una de estas subunidades pues va a modificarse estructuralmente en el espacio cuando se une el ligando, ya sea un ligando tipo opioide o un opioide o un fármaco del tipo opioide. Ahora bien, estas estructuras, estos receptores finalmente están conformados, como les decía yo a ustedes, por una terminación, un extremo N-terminal, ¿sí?, que tiene un nitrógeno, un extremo C-terminal que tiene un carbono, y los 7 dominios de membrana que ahí los encuentran numerados con 3 asas extracelulares y 3 asas intracelulares. Estos dominios de membrana van a estar conformados en una disposición de hélice que va a permitir el ingreso de calcio al interior de la célula y la posterior despolarización. Pero esto no ocurre en forma aislada.
Para ello requiere estar acoplado a una proteína G, de tal forma que estos receptores heptalélicos o estos receptores que tienen 7 dominios de membrana son receptores acoplados a proteína G, y eso condiciona que sean receptores específicos que requieren de voltaje y que van a modificar el voltaje a nivel de la membrana. Cuando empezamos a hablar entonces de los receptores opioides, nos llevamos muchas sorpresas, y nos llevamos, la principal de ellas es que tienen diferentes nombres y han sido llamados de diferentes formas. Los receptores opioides fueron llamados inicialmente, se pensó que existían estos receptores en la década de los 50, y no es sino hasta 1973 cuando se describen, se publican los primeros trabajos acerca de estos receptores, cuando se identifican puntualmente estos receptores ya en la literatura. Digo, 1973 a la fecha, muchos de ustedes tienen hijos de 38, 40 años. Digo, yo tengo esa edad, ¿no? Entonces, realmente lo que conocemos acerca de los receptores opioides, pues se ha pues documentado en los últimos 50 años, y esta temática ha sido un campo muy prolífico, muy productivo en el área de las ciencias básicas. Antes de 1992 se habían denominado como receptores mu, receptores kappa, receptores delta, receptores epsilon, receptores sigma. Esta clasificación ya está en desuso. Posteriormente, cuando se empezaron a clonar los diferentes tipos de receptores entre la década de 1992 entre los años de 1992 y 1997, se llamaron a los receptores mu, receptores MOR, a los receptores delta, receptores DOR, a los receptores kappa, receptores COR, y los receptores sigma, los receptores epsilon, y otro grupo de receptores denominados receptores Z. Se identificó que no tenían una característica similar a los receptores opioides, y por eso no entraron en esta clasificación. Cuando se empezaron a clonar los receptores opioides, se identificaron varios subtipos de receptores. En los receptores mu se encontraron 2 tipos de receptores, ahorita sabemos que hay 3 tipos diferentes de receptores. En los receptores delta se encontraron 2 tipos de receptores predominantemente, y los receptores kappa 3 tipos de receptores. Por ahí de 1997, estas unión, que es la Unión Internacional de Farmacología, hizo una nueva clasificación en el 97, donde les denominó receptores OP3 a los receptores mu, OP1 a los receptores delta y OP2 a los receptores kappa. En esa época también se empezaron a identificar receptores que les llamaron receptores de orfanina, que les llamaron receptores OP4. Sin embargo, la historia no termina ahí con los receptores. En la actualidad, recuerdo a este estudio publicado en 2012 en el British Journal of Pain. Gracias, porque voy a terminar hablando en el piso. Sí, en el British Journal of Pain. Sí, gracias. A partir del 2000, esta misma asociación le llama a los receptores delta, receptores DOP, a los receptores kappa, receptores COP, y a los receptores mu, receptores MOP. Entonces, cuando empezamos a leer los estudios básicos acerca de los receptores opioides, pues vamos a encontrar que tienen N cantidad de nombres, ya han sido llamados de diferentes formas. Y esto es bien importante porque muchas veces generan confusión tanto en varios mecanismos, como son los mecanismos de señalización, los mecanismos de up-regulation, los mecanismos de down-regulation, los mecanismos de desensibilización del propio receptor, y otros mecanismos más complejos que incluyen la internalización del receptor. Pero pues hablar de todo eso en 12 minutos es un poco complejo, y lo vamos a dejar quizá para otra ocasión. Ahora, finalmente, los ligandos endógenos son de varios tipos, y todos los ligandos endógenos, ya sea beta-dinorfinas, endorfinas, son receptores, son sustancias, son ligandos que tienen 5 péptidos, son pentapéptidos, exclusión de las endorfinas, que son tetrapéptidos. Su afinidad por el receptor
usualmente es muy variable y ninguno se une a un solo tipo de receptor. Todos estos ligandos opioides se unen a diferentes tipos de receptores. Esto es importante porque no hay ligandos propios exclusivos de un receptor MOP o exclusivos de un receptor DOP o exclusivos de un receptor COP. Ahora bien, se ha comentado la relevancia de la unión del ligando con respecto a cada uno de estos receptores, porque en el contexto de la anestesia se ha visto que la unión a los receptores MU, OP3 o MOP produce en el subtipo 1 analgesia y en el subtipo 2 sedación, vómito, prurito, depresión respiratoria, euforia, anorexia y dependencia física. La unión de los ligandos a los receptores DOP produce analgesia sistémica y analgesia espinal, y la unión de los ligandos a los receptores COP produce analgesia, sedación, disnea, miosis, efectos psicomiméticos, depresión respiratoria, euforia y disforia. Esto es realmente interesante. Hay una participación en el 2012 en el British Journal of Anesthesia donde se cuestiona realmente la utilidad o esta división didáctica finalmente con respecto a los efectos puntuales, porque estos efectos estudiaron en poblaciones animales y las poblaciones humanas al parecer reaccionan distinto. Sabemos que estos ligandos de los receptores opioides pues vienen de las encefalinas, estas encefalinas, endorfinas, dinorfinas, endomorfinas, pues vienen de diferentes precursores, y esto es bien importante porque esta unión del receptor opioide con su ligando se va a presentar debido a que los ligandos opioides tienen dos porciones, una porción que es altamente afín a un receptor o a varios receptores y una porción que es mediadora de cómo se va a unir este péptido hacia el receptor. Me explico. Una porción tiene una carga eléctrica que lo acerca al receptor opioide, pero finalmente la que se va a unir es una segunda porción que tiene una carga específica para un receptor específico. Finalmente son proteínas, las proteínas tienen carga eléctrica negativa y esa negatividad, ¿sí?, va a variar dependiendo de cada uno de esos receptores. Y un ejemplo que tenemos aquí es la morfina, donde identificamos que tiene una porción que es la A, que es la porción mediadora, y una porción B, que es la que proporciona la selectividad. ¿Hacia dónde? Hacia el propio receptor, y finalmente cuando se une esta morfina, ¿sí?, al receptor va a producir un cambio estructural que va a permitir la acción de la proteína acoplada, la proteína G acoplada a dicho receptor y la modificación estructural del mismo, permitiendo el ingreso de calcio. Aquí estamos viendo en esta diapositiva cómo se encuentra el receptor opioide acoplado a la proteína G, a la porción G1 y a la porción G0, y finalmente la movilización de la proteína G va a permitir la activación de una enzima que es la adenilato ciclasa. Cuando la adenilato ciclasa empieza a girar, se modifica la carga eléctrica de la membrana, permitiendo una reconfiguración en el espacio del receptor opioide y favoreciendo que los canales iónicos se abran. Este es el mecanismo por el cual los receptores opioides, los fármacos de tipo opioide, pueden hacer sinergismo farmacológico con otros fármacos, por ejemplo, los cannabinoides. Finalmente, hablar de todo uno de los mecanismos bioquímicos y moleculares que ocurren en el interior de la célula una vez que se activa el receptor. Es un poco complejo, pero vale la pena nada más recordarle dos cosas. Uno de ellos es de que la unión de morfina por el receptor o del ligando opioide por el receptor permite el ingreso del calcio. El ingreso del calcio favorece la acción de la adenilato ciclasa, favoreciendo también la liberación de energía, la conversión de energía y permitiendo que en el endoesqueleto neuronal sustancias como la mapsinasa empiecen a migrar y permitan
que todos los receptores opioides que se encuentran localizados en toda la membrana de la neurona empiecen a migrar hacia el sitio que se necesitan. Esos son los mecanismos de upregulation. Los opioides, los receptores opioides, como ustedes saben, se encuentran localizados en diferentes lugares, pero principalmente se encuentran localizados tanto a nivel periférico como a nivel central. Cuando empezamos a ver los niveles centrales donde se encuentran los receptores de tipo opioide, vemos al tálamo, al núcleo del rafe magno, al área gris periaqueductal, al área ventral tegmental, y todas estas áreas están involucradas finalmente con la modulación del dolor. A nivel periférico sabemos que las fibras aferentes primarias involucradas como el dolor, como son las fibras C y las fibras A delta, también tienen una gran cantidad de receptores opioides. Este es un esquema publicado por Trescott, donde identificamos claramente las zonas, ¿sí?, donde se encuentran finalmente los receptores opioides y las interacciones que tienen con otros sistemas a nivel mesencefálico. Una interacción importante es con las vías dopaminérgicas, otra interacción importante es con las vías nicotínicas, y estos son mecanismos que actualmente se encuentran en protocolos de estudio y posiblemente nos hablen de cómo las taurinas pueden modificar la actividad de los receptores opioides. La regulación del receptor opioide sabemos que en la actualidad está mediada por varias sustancias. Esas regulaciones del receptor opioide es bien importante y actualmente ya sabemos cuáles sustancias son aquellas que modulan, ¿sí?, la endocitosis, la fosforilación, los procesos de postendocitosis del receptor delta, también del receptor kappa, también del receptor mu, y todas estas sustancias son bien interesantes y quizá en algún futuro formen los lineamientos hacia la nueva farmacología opioide. Pues con esto pues les agradezco mucho. Es un tiempo corto para hablar completamente de la fisiología del receptor, pero les agradezco mucho su tiempo y estaremos al final para cualquier aclaración, duda. Sin más, le cedo el espacio al doctor Antonio Tamayo. Muchas gracias. Ok, vamos a platicar de algunos aspectos de la farmacocinética de los opioides, sobre todo en algunas condiciones particulares, como puede ser aquellos pacientes que pudieran tener alguna alteración a nivel hepático o bien a nivel renal. Como podemos ver en este esquema un tanto simplista, bueno, tenemos todas las vías de administración por las cuales se puede tomar algún opioide. Esto es por vía oral, que se absorbe a nivel gastrointestinal y sufre algún paso por vía hepática y puede ser, bueno, el fármaco es metabolizado y posteriormente puede ser liberado excretado por una vía biliodigestiva y de ahí ser eliminado por vía fecal, ¿no? Por vía intravenosa, pues bueno, el fármaco pasa directamente al torrente sanguíneo, no hay efecto de primer paso como se puede ver, como puede ocurrir durante la vía oral. Tenemos la vía transdérmica, que si bien es una vía de absorción capilar, al igual que la vía sublingual, y pues bueno, tenemos a grosso modo que los fármacos pueden ser excretados tanto por vía biliodigestiva como por vía fecal, ¿no?, en el caso de los opioides, ¿no? Los opioides, en términos generales, la gran mayoría de estos son fármacos que tienen una buena absorción por el tracto gastrointestinal, con la excepción de lo que podría ser la buprenorfina o bien el fentanil, que tienen una mala absorción por vía enteral. La biodisponibilidad de estos fármacos cuando son administrados por esta vía, como en el caso de la morfina, puede afectarse por efecto del primer paso, y eso hace que la biodisponibilidad de la morfina pues realmente sea alrededor de un 30 a un 40%. A diferencia de otros fármacos, como puede ser el caso de, se me viene a la mente, la oxicodona, etcétera, que tiene una biodisponibilidad por vía oral alrededor del 80%.
Y en términos generales los opioides tienen una alta afinidad por proteínas, ¿no? Entonces, a grosso modo, también todos los opioides lo que se busca es que se metabolicen unos compuestos de mayor polaridad, como pues, básicamente todos los fármacos, para poder ser eliminados, y de ahí biotransformarse a metabolitos inactivos y poder ser excretados por vía renal en su gran mayoría, ¿no? En términos generales, bueno, vamos a tener la absorción y distribución, y los opioides pueden presentar un metabolismo fase 1, mediado por el citocromo P450, y vamos a tener un metabolismo fase 2, en el cual se da un proceso de conjugación, ¿no? Generalmente en el caso con el ácido glucurónico. Bueno, a nivel hepático, ¿qué es lo que puede haber? Aquellos pacientes que tienen una afección hepática van a tener una disminución en la depuración, que va a estar dado tanto por una afección en el flujo sanguíneo hepático o bien en el coeficiente de extracción del fármaco, ¿no? Entonces, los fármacos que tienen una alta extracción hepática se van a ver afectados. Otro daño a nivel hepático que se puede observar es que puede haber una disminución en la actividad enzimática intrínseca, y esto disminuye la producción de ciertas proteínas, ¿no? Entonces, aquí vemos que la depuración hepática puede verse afectado por la depuración de la actividad enzimática intrínseca y por la proporción de fármacos que son unidos a proteínas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se observa más en la cirrosis? Que hay una mayor afección a aquellos fármacos que son oxidados que aquellos que se conjugan en el ácido glucurónico. Entonces, de ahí podemos tener cierta injerencia de que aquellos fármacos como la hidromorfona o la morfina en sí, al conjugarse al ácido glucurónico, tienen una menor afección que aquellos que tienen un proceso de oxidación, ¿no? Y bueno, aquí podemos ver en términos generales cómo la proporción del fármaco que es excretado por vía renal, al estar afectado el metabolismo hepático, como vemos que la proporción de estos metabolitos disminuye en el paciente con problemas hepáticos, y esto va en relación a la dosis. Bueno, y aquí lo que podemos observar es que en términos generales la gran mayoría de los fármacos tienen un incremento en su depuración cuando está afectada el metabolismo hepático, ¿no? Entonces, podemos ver cómo en un hígado normal, en el caso de la morfina, cuando es administrado por vía intravenosa, la vida media de eliminación se puede ir alargando según la clasificación según el grado de afección hepática que podamos tener, según la clasificación de Child-Pugh en algunos casos, y lo mismo se puede observar en el caso de la morfina oral. Lo mismo se puede observar con los diferentes fármacos. Sin embargo, ustedes me dirán que con qué fármaco se ha observado que pudiera haber menor afección. Y bueno, en aquellos pacientes que han sido propuestos a un programa de trasplante hepático, se ha visto que en la fase anhepática el fármaco se veía una menor afección cuando el fármaco que se empleaba era fentanil, ¿no? No se veía que hubiera tanto problema durante ese momento, en el momento del trasplante. Y bueno, también hay que recordar que hay fármacos que no pasan por la vía hepática, como puede ser el remifentanilo. Sin embargo, este fármaco hay que recordar que únicamente es utilizado para el contexto de anestesiología y terapia intensiva, ¿no? Ok. Y bueno, esto en términos generales con el problema hepático. Otra de las condiciones que más nos
afectan es la eliminación por vía renal de estos fármacos, ¿no? Y se estima que realmente una tercera parte de los pacientes que tienen insuficiencia renal, por cual sea que sea la causa, pues presentan dolor y por lo mismo están utilizando analgésicos. ¿Cuál es el problema de estos fármacos? Que alguno de estos agentes, su metabolismo podría, su eliminación podría afectarse y podríamos tener la acumulación de algunos metabolitos activos. Como ustedes saben, o seguramente han leído, la morfina se metaboliza principalmente en dos agentes, que son la morfina 3-glucurónido y la morfina 6-glucurónido, los cuales tienen alguna actividad intrínseca. La morfina 6-glucurónida principalmente tiene una actividad agonista y la morfina 3-glucurónido tiene una actividad completamente distinta, una actividad inversa que está mediada por su efecto sobre el receptor NMDA. Entonces, la acumulación de estos fármacos puede llevar a tener efecto. ¿Cuál es la otra situación? Si el paciente se está dializando o no. ¿Cuál es el problema? Que los fármacos principalmente hidrosolubles tienden a eliminarse en diálisis y ser lavados en el proceso dialítico. ¿Y qué es lo que generaría esto? Que una buena proporción del fármaco sea eliminado y nos pueda condicionar no solo un descontrol del dolor, que de por sí sería grave en esta población. El problema principal sería que también nos podría precipitar un síndrome de retiro opioide, entonces que sería una condición ya bastante grave para esta población, ¿no? Entonces, ok, entonces como podemos ver en estos casos, generalmente buscamos ajustar la dosis del opioide según la condición que tengamos en el paciente, ¿no? Entonces, en aquellos pacientes que presentan una tasa de filtración glomerular de 20 a 50, buscamos que se le haga una disminución en el porcentaje de la dosis, o sea que si bien se utilizaba el 100% de la dosis, si tenemos una depuración alrededor de este grado, pues vamos a buscar emplear únicamente el 75% de la dosis. Si tenemos unas depuraciones más bajas como del 10 de 10 a 20 mililitros por minuto, hacer una reducción en nuestra dosis basal de un 50%, y si tenemos una depuración aún más baja, de menos de 10, básicamente hay que utilizar el 25% de la dosis de morfina. En el caso que utilicemos morfina. Y como podemos ver, pues la morfina, como les comentaba, como buen fármaco hidrosoluble, se dializa, y lo que podemos observar aquí en estas gráficas es que durante el periodo de diálisis hay un lavado importante de la morfina y su concentración se termina barriendo, ¿no? Entonces, de ahí que no se recomienda o no sería lo más aconsejable el fármaco más aconsejable de utilizar en esta población. Hay que tomar en cuenta que existen otros fármacos, pero bueno, continuando un poco con el aspecto de la morfina, entonces lo que vemos normalmente es de que la morfina se metaboliza por vía hepática, y se producen estos dos compuestos que pueden acumularse en el paciente con insuficiencia renal. Y estos metabolitos, como pueden observar, tienen son metabolitos activos que actúan incluso de diversas formas y nos pueden dar sintomatología diversa. Y normalmente estos metabolitos son excretados por vía renal, ¿no? Entonces, pues hay que tener las precauciones pertinentes en esta población, y también pues buscar más bien como elección algún fármaco que no sea eliminado o que se produzcan metabolitos inactivos que no sean eliminados por vía renal, ¿no? Entonces,
de ahí buscaríamos nuestra selección de fármacos. El tramadol es un fármaco que se emplea comúnmente porque, bueno, para empezar es un fármaco que no requiere una receta, una prescripción especial, entonces de ahí que tenga una alta aceptación o unos altos niveles de prescripción. Entonces es un fármaco que tiene un efecto opioide y tiene otro efecto que inhibe la recaptura de monoaminas. El problema de este fármaco es de que en aquellos pacientes se piensa que parte del efecto analgésico del tramadol, parte del efecto mediado por opioides, en aquellos pacientes que tienen alguna afección hepática y que el tramadol se metaboliza en un metabolito activo que es el M1 y este metabolito se piensa que es el que principalmente nos da el efecto opioide del tramadol. Y en aquellos pacientes con daño hepático, pues bueno, hay una menor producción de M1 y se ha visto que hay un menor efecto analgésico con el uso de tramadol. También el tramadol se elimina, como pueden ver aquí en la laminilla, en un 90% por vía renal. Y en pacientes con insuficiencia renal, pues el tiempo se puede hasta duplicar. De ahí que se recomiende que aquellos pacientes que tienen una depuración de creatinina menor de 30 mililitros por minuto, hay que dosificar cada 12 horas y no exceder una dosis de 200 miligramos en 24 horas. Sabemos que la dosis máxima en paciente no oncológico es de 400 miligramos. Entonces, pues básicamente nuestro margen terapéutico se acorta bastante en esta población. Entonces, el tramadol como que no es el medicamento más aconsejable tampoco para emplear en esta población. El fentanil es un fármaco que se excretan que sus metabolitos se excretan por vía renal y son inactivos. Y en aquellos pacientes que presentan insuficiencia renal, pues realmente no se ha visto ningún efecto adverso relacionado con la acumulación del fentanil, ¿no? Entonces, solamente se recomienda reducir un 25% de la dosis si tenemos una depuración de 10 a 50 mililitros por minuto y 50% si la depuración es menor de 10. Entonces, en pacientes con problemas de trasplante renal en la fase previa al trasplante, no se ha visto que hayan efectos importantes relacionados a la acumulación de el fentanil, ¿no? Por estas vías. La buprenorfina es un fármaco que es altamente liposoluble y que por lo mismo y se metaboliza por vía hepática y su principal metabolito tiene una actividad intrínseca sumamente débil. Entonces, este fármaco, aparte, este metabolito se elimina por vía biliodigestiva. Entonces, de ahí que en la población con insuficiencia renal, pues realmente sería como que uno de los fármacos de elección, ¿no? Es un fármaco que tiene una molécula lo suficientemente grande, con una elevada unión a proteínas, por lo cual no se acumula no es dializable en aquellos pacientes que son sometidos a este procedimiento, ¿no? Entonces, de ahí que sea una buena alternativa en esta población de pacientes, sino que es de que sería el fármaco a elegir. Otra de las alternativas que podríamos tener en consideración es el uso de metadona, que la metadona también es un fármaco que se metaboliza por vía hepática a metabolitos inactivos. Sin embargo, el problema de este fármaco es que se relaciona a una prolongación del período QT en el electrocardiograma y obviamente predispone a la presencia de arritmias letales, ¿no? Entonces, generalmente el paciente con insuficiencia renal pues, tiende a acumular potasio y la presencia de arritmias pudiera incrementarse en esta población, ¿no? O sea, si por algo tenemos que darle metadona, pues hay que estar monitorizando el electrocardiograma de estos pacientes
pacientes y ver que no haya problemas, ¿no? Entonces, a grosso modo, este sería un panorama general de la farmacocinética de los opioides, ¿no? Y para no tomar más tiempo del que me corresponde, pues le cedo la palabra al doctor Andrés Hernández, que nos va a hablar de algunos lineamientos de práctica sobre el uso de estos agentes, ¿no? Muchas gracias. ¿Y por qué hablar de lineamientos de práctica? Porque en la época actual en medicina ya no podemos seguir recetando como se le hacía antes, ya no podemos seguir dando indicaciones con lo que nos enseñaron nuestros maestros o lo que hemos hecho durante toda nuestra vida. En la actualidad hacemos medicina basada en evidencia. Y medicina basada en evidencia significa que antes de ocupar un fármaco probamos que es efectivo, pero además probamos que es seguro, ¿sí? En cuanto a opioides, siempre desde hace más de 30 años ha habido mucha evidencia acerca de su eficacia y seguridad y el buen balance cuando esto se ocupaba en pacientes con dolor con cáncer o en dolor agudo, específicamente en dolor agudo posoperatorio. Sí, me queda un poquito bajito esto. Perfecto. En dolor por cáncer, muy clara la evidencia. En dolor agudo, sobre todo dolor agudo postoperatorio, la evidencia es muy clara y además la experiencia y los lineamientos por diferentes sociedades han sido muy claros acerca de su utilidad y de seguridad. Sin embargo, un papel, y el que más nos importa en una sesión como esta, es el uso de opioides en dolor no oncológico, en dolor crónico en un paciente que va a estar ocupando opioides por varios años. Por esta razón, muchas sociedades en todo el mundo, pero sobre todo en Estados Unidos y en Europa, se han puesto a analizar la evidencia disponible acerca de los perfiles de eficacia y de seguridad, además de desarrollar lineamientos de práctica para ocuparlos de forma segura y eficaz. Uno de esos lineamientos que más utilidad ha repercutido en los últimos 2 o 3 años ha sido uno que hicieron en Canadá. ¿Por qué es particularmente útil? Porque se basan en un metaanálisis hecho por Andrea Furlan y además a partir de esos resultados generaron todavía más evidencia y plantearon lineamientos muy específicos y muy claros acerca de cómo ocupar opioides y cómo implementar estas recomendaciones en la población real. En el año 2007, en noviembre, crean este grupo, el National Opioid Use Guideline Group, en el que revisan la evidencia científica con el objetivo de agregarla además a la opinión de expertos para desarrollar formas de ocupar los opioides en dolor no oncológico de forma eficaz y segura. En estos lineamientos, creados por muchos expertos reconocidos internacionalmente en el manejo del dolor, nos llevan a recomendaciones o a guías muy específicas. Pero primero es importante que mencionemos que en este metaanálisis se llegaron a conclusiones muy claras. La primera de ellas es que no hay duda que cuando se les compara con placebo, los opioides pueden ser efectivos y seguros en el manejo de los pacientes con dolor no oncológico, en particular que tienen la capacidad de lograr reducciones en promedio de alrededor del 30% de la intensidad del dolor, pero además que tienen la capacidad de mejorar la calidad de vida y la funcionalidad de los pacientes que lo tocan. Este punto es muy importante porque los opioides tienen el potencial de efectos adversos a corto y a largo plazo y una de las principales preocupaciones que había es, bueno, son efectivos, pero solamente en la intensidad del dolor. ¿Qué pasa con la funcionalidad del paciente y qué pasa con la calidad de vida a largo plazo? También demostraron que esta eficacia se presentaba no solamente en modelos de dolor nociceptivo, sino también en modelos de dolor neuropático y que los opioides débiles eran al menos tan efectivos como los AINE o los antidepresivos tricíclicos y que los opioides mayores eran más efectivos que las medidas de tratamiento del dolor convencionales. En cuanto a efectos adversos, lo que encontraron es que solamente la náusea y el estreñimiento eran más comunes que cuando se manejaban sin opioides los pacientes y no en lo demás, ni siquiera en la incidencia de función sexual o en la incidencia de abandono de tratamiento o en el problema que más pasa por la cabeza de los médicos a la hora de pensar en ocupar opioides en dolor crónico, que es el riesgo de adicción. La doctora Lara nos va a hablar un poquito más acerca de los resultados de este metaanálisis.
Después de revisar la evidencia, ellos desarrollan unos lineamientos con recomendaciones muy claras acerca de cómo ocupar el opioide para que se ocupe solo cuando es efectivo y para hacerlo con seguridad. Entonces, cuando estamos tratando, de acuerdo a ellos, los pacientes con dolor crónico no oncológico, recomiendan que siempre, antes de ocuparlos, partamos de una evaluación clínica integral, pero no una evaluación clínica normal o tradicional, sino una evaluación clínica que incluya algunos puntos muy específicos adicionales. En particular, además de tener una evaluación clínica completa, es importante evaluar a priori el riesgo de adicción que tiene cada paciente en particular y considerar la posibilidad del uso de pruebas diagnósticas para detectar opioides y otras sustancias legales e ilegales en orina. Además, también consideran importante que solamente se piense ocupar opioides en aquellas patologías muy específicas en las que existe evidencia disponible que apoya la eficacia del opioide en esa patología. Por último punto, recomiendan que siempre iniciar una terapia opioide en dolor crónico no oncológico incluye la necesidad de un consentimiento informado que hable acerca de cuáles son los objetivos terapéuticos que se buscan, pero además la posibilidad de efectos adversos y qué se va a hacer en el momento en el que se notara que no hay eficacia o que los efectos adversos, incluyendo la presencia de conductos aberrantes o adicción, se presentaran. Además, siempre recomiendan que cuando se piensa ocupar opioides en un paciente con dolor crónico no oncológico y que además está ocupando benzodiazepinas, siempre se haga una prueba de disminución de benzodiazepinas, al menos de que tenga una indicación psiquiátrica muy específica. Cuando ellos nos dicen llevar a cabo una evaluación clínica completa, se refieren a varias cosas. Una de ellas es que siempre tenemos que tener muy claro el diagnóstico. ¿Cuál es el diagnóstico por el cual este paciente tiene dolor? Pero además, ¿qué tipo de dolor es? ¿Cuál es la naturaleza de este padecimiento doloroso? Y muy claramente si es dolor nociceptivo, neuropático o alguna combinación de los dos. También es importante tener un registro antes de empezar el manejo con opioides de cuál es la intensidad del dolor actual y establecer alguna medida de funcionalidad que sirva como registro basal para saber cuál es la funcionalidad actual y podamos por lo tanto compararla con la funcionalidad en el futuro, ya que el paciente esté en tratamiento con el opioide. Otra cosa que es muy importante y que muchas veces no se hace en la evaluación médica tradicional es la evaluación de los aspectos psicológicos y sociales del paciente, además de la historia médica. ¿Por qué? Porque ya se ha quedado cada vez más claro que el riesgo de adicción a un opioide no depende tanto de la sustancia per se, sino de diferentes factores de riesgo en la personalidad y en la historia psicosocial de los pacientes que van a ser sometidos a este tipo de tratamiento y obviamente, específicamente, también los antecedentes de enfermedades psiquiátricas. Uno de los factores de riesgo más claro identificado en la literatura desde hace más de 20 años es el historial de abuso de sustancias, incluyendo el historial de abuso de alcohol. Es el factor de riesgo más importante, de hecho mucho más importante que el tipo de opioide que escojamos para predecir la posibilidad de adicción o conductas aberrantes. Hay muchas formas de establecer el riesgo a priori de adicción. Una forma que recomiendan en estos lineamientos y además se repite en varios de los diferentes lineamientos de práctica en el mundo, en Europa y en Estados Unidos, es esta herramienta que se llama Opioid Risk Tool. Es una herramienta que está en inglés, pero como no se aplica por el paciente, sino que más bien se aplica por el médico, se puede ocupar independiente del idioma. En particular toma en cuenta varias cosas como antecedentes de abuso de sustancias personales y familiares y además la edad, la historia de abuso sexual y diferentes problemas psicológicos. Cada uno de estos puntos va a dar una valoración diferente y dependiendo de cuántos se encuentren presentes, se puede establecer a priori de una forma muy sencilla y en menos de 10 minutos cuál es el riesgo estimado de abuso de sustancias. El otro punto importante es el paciente tiene dolor. ¿Por qué tiene dolor? Y ese diagnóstico específico, saber si existe evidencia acerca de la eficacia de opioides en esa situación particular. Ellos hacen una revisión bastante extensa y nos dan una lista de enfermedades en las cuales hay evidencia suficiente para demostrar que los opioides son más efectivos que placebo para disminuir el dolor y mejorar la funcionalidad. A lo mejor de toda la lista la que más les puede interesar es que está
como tal enfermedades reumatológicas, ¿no? Sobre todo osteoartritis, artritis reumatoide, fibromialgia y muchas otras, ¿no? El otro punto importantísimo es establecer consentimiento informado, como en todas las intervenciones médicas, pero aquí es muy específico o muy importante que se tenga que tomar en cuenta el comunicarle al paciente qué es lo que se espera con el tratamiento opioide, pero además recomiendan establecer un acuerdo terapéutico a priori, un acuerdo terapéutico que tome la forma de un contrato. El contrato, dependiendo de la confianza que tengamos con el paciente, puede ser un contrato escrito o verbal. El contrato tiene que decir muchas cosas, pero en particular lo que tiene que mencionar siempre son cuáles son los riesgos, cuáles son los objetivos terapéuticos, que ellos siempre nos recomiendan que el objetivo sea al menos una reducción en la intensidad del dolor del 30% y o una mejoría en la funcionalidad, y especificar también qué se va a hacer si no se logra el objetivo o si los efectos adversos en la balanza hacen que el resultado de la prueba terapéutica sea negativo, qué es lo que se va a hacer a priori, y muchas veces se establece en el contrato que lo que se va a hacer en esa circunstancia es suspender el tratamiento opioide, porque el tratamiento opioide solo tendría sentido ocuparse cuando va a lograr un objetivo terapéutico muy específico. Y la otra cosa que se menciona en el acuerdo terapéutico es si se van a ocupar pruebas urinarias o no, y qué se va a hacer en caso de que las pruebas urinarias salgan positivas. Otra cosa que debe mencionar el consentimiento informado es el riesgo real de efectos adversos. Se dice que el 80% de los pacientes que ocupen opioides van a tener al menos un efecto adverso, pero en la mayor parte de los casos ese efecto adverso se va a poder manejar farmacológicamente sin ningún problema, y aún así se va a poder seguir ocupando la terapia opioide, pero es importante que los pacientes conozcan el riesgo desde antes de empezar el tratamiento. Y también recomiendan una disminución, hacer una prueba de disminución del uso de benzodiazepinas antes de empezar el opioide, al menos de que haya una indicación muy clara de uso de benzodiazepinas desde el punto de vista psiquiátrico. Pero como la mayor parte de los pacientes que usan benzodiazepinas en el mundo la están ocupando sin una indicación psiquiátrica clara, entonces recomiendan que antes de empezar se haga una disminución lenta del tipo de benzodiazepina, y recomiendan que sea más o menos una o cada 2 semanas del 10%. Incluso nos dan una tabla en la que establecen diferentes factores de equipotencia entre las diferentes benzodiazepinas para saber cómo recomiendan bajarla. El siguiente paso es establecer una prueba opioide. Es importante mencionar que ellos recomiendan que cuando se va a empezar un opioide en dolor crónico no oncológico, siempre se empiece como una prueba terapéutica. Nunca se inicia el opioide como un tratamiento de por vida o un tratamiento que no se puede suspender. Siempre se inicia como una prueba terapéutica a 3 o 4 meses, dependiendo del paciente, con objetivos muy claros, y así lo tiene que conocer el paciente. En un principio, cuando se empieza opioide, la recomendación es que se le diga al paciente que no le conviene manejar hasta que se obtenga una dosis estable, y ya que se obtiene una dosis estable, dependiendo de cómo tolere los efectos adversos. Y hay que saber elegir el opioide más adecuado, porque no todos los opioides son igual, y el opioide que vamos a escoger va a depender de muchas cosas, de las consideraciones farmacocinéticas, pero también de la patología y de la intensidad del dolor. Esta prueba opioide puede ser con diferentes fármacos dependiendo si el dolor es leve o moderado. Por regla general, para dolor leve moderado se inicia un opioide débil como Travadol, Propoxifeno, buprenorfina a dosis bajas, codeína. Y para dolor severo, un opioide fuerte como morfina, oxicodona, hidromorfona. La otra regla importante es cuando se empieza una prueba opioide, siempre se empieza con una dosis baja, que de hecho se espera que sea insuficiente en un principio, y a partir de ahí se empieza la titulación lenta hacia arriba. ¿Hasta cuándo? Hasta que lleguemos a la dosis óptima. ¿Cuál es una dosis óptima? Una dosis en la que se logra al menos el 30% de disminución en la intensidad del dolor, o que se mejora la funcionalidad, pero además que se alcanzó una meseta en la titulación, en la que incrementos adicionales de la dosis ya no logran un beneficio adicional, y que además los efectos adversos son tolerables o manejables.
En general recomiendan dosis iniciales alrededor o equianalgésico o equipotentes a 30-60 miligramos de morfina oral por día. Obviamente si es otro opioide, una dosis que sea equianalgésica a esta, con incrementos cada 1 o 2 semanas, pero mínimo de 7 días, y siempre teniendo precaución cuando se llegue a esa dosis de alerta que establecen en este metaanálisis de 200 miligramos por día. Identifican que en general pacientes que ocupen menos de 200 miligramos al día es difícil que tengan problemas clínicos importantes. Ahora, una cosa también muy clara es que ellos no recomiendan que se le niegue la oportunidad de ocupar opioides a pacientes que tienen riesgo alto de adicción, pero que cuando se ocupe el opioide en un paciente con riesgo alto de adicción, siempre sea en el contexto de una muy buena relación médico-paciente, con mucha comunicación y estableciendo específicos muy claros desde antes de empezar el opioide, y saber que se va a estar monitorizando orina, que se va a estar monitorizando conductas aberrantes y qué se va a hacer en caso de que se presenten conductas anormales. Recomiendan además que nunca se ocupen en cualquier paciente, sino que solamente se ocupen cuando quede un diagnóstico muy claro y siempre monitorizando de forma muy cercana. Uno de los últimos puntos es que ya que se empieza el tratamiento opioide y que se decide continuar, es importante que todo el tiempo se esté monitorizando no solo la eficacia, sino también la seguridad. En cuanto a seguridad, lo más importante es monitorizar efectos adversos y la posibilidad de conductas aberrantes que nos estén hablando de que exista el riesgo de adicción, ¿sí? O el riesgo desde otro punto de vista psicosocial. Si hay ineficacia o efectos adversos inaceptables, incluyendo adicción, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Muchas veces considerar rotación de opioides, considerar la referencia a un especialista en dolor o un especialista en adicciones, y sí, una posibilidad que siempre se menciona y se tiene que comentar con el paciente desde el principio, la posibilidad de suspender el tratamiento opioide. Entonces, en una sola diapositiva las recomendaciones son estas, ¿no? Siempre en el paciente con dolor crónico que no sea oncológico hay que llevar a cabo antes una evaluación clínica integral que incluya el riesgo de adicción, establecer un contrato opioide, empezar con una prueba terapéutica con objetivos muy claros y monitorizar continuamente la eficacia y seguridad. Si en algún momento el balance entre eficacia y seguridad no es adecuado, hay que hacer algo. Puede ser rotar opioides, puede solicitar una referencia con algún equipo de especialidad, o puede ser incluso suspender el tratamiento opioide. Y bueno, ahora cedo el espacio a la doctora Argelia Lara. Gracias. Gracias. Para terminar, yo diría, tenemos que ser prácticos en la vida. Una pregunta que quiero que se hagan todos ustedes, porque por cierto sé que son gente muy destacada en sus áreas. Sin duda muchas veces podemos ser etiológicos, muchas veces, y eso es lo importante, siempre que puedan ser etiológicos, pero y cuando no puedan, y cuando el tratar etiológicamente no controle el dolor del paciente, se vale ser sintomático, es igualmente valioso y no tienen que ser tratamientos mutuamente excluyentes. Es igualmente importante tratar la causa del dolor como la sintomatología del paciente. Por lo tanto, creo que sí hay un lugar en la terapéutica del dolor reumático para los opioides. El dolor, básicamente podemos decir que es una entidad súper familiar para todos los médicos. Desde la perspectiva de clínica del dolor, podemos decir que nosotros lo clasificamos sindromáticamente porque nos ayuda a tomar decisiones. Es decir, no todos los dolores responden a todos los fármacos. Eso es un concepto que nos ha costado muy caro en medicina y que ha sido erróneo. Afortunadamente, hace más o menos 2 décadas, por fin, desde Hipócrates hasta ahora, nos quedó claro que el dolor era diferente según la estructura que lo causaba, no solo en su manifestación clínica, sino en su respuesta al tratamiento. Por lo tanto, los opioides, que es el caso que nos ocupa hoy, no funcionan para todos los dolores. ¿Para qué sirven entonces? Podríamos decir que el dolor se clasifica en nociceptivo, el que depende de nociceptores, que son los receptores especializados en dolor, presentes en tejidos somáticos. Para nosotros somático es todo lo musculoesquelético, así que asumo que a ustedes el que les interesa es el dolor nociceptivo somático. Luego también ahí está incluido el visceral. Tenemos también al dolor no nociceptivo, también llamado por otros neuropático, que se puede dividir según la topografía en central, periférico o de mantenimiento
movimiento simpático. A veces puede coexistir una forma de dolor con otra, es decir, puede haber una sobreposición de dolor nociceptivo con dolor neuropático. Uno de los ejemplos más ocurridos es lumbociatalgia, donde tenemos un dolor musculoesquelético fijo, lumbar, y además una irradiación radicular. Entonces, en el mundo del dolor hay dos tipos de síndrome doloroso y puede haber sobreposición entre ellos. Otro punto importante sería, ¿y cuál es la oferta analgésica? En el mundo de la analgesia, siendo muy simplistas, podríamos decir que todos los analgésicos que conocemos y que hemos usado hasta como usuarios personales son tres. El grupo de los no opioides, que antes se llamaba grupo de los AINE, analgésicos antiinflamatorios no esteroideos, pero ahora ya tiene un subgrupo, que al final siguen siendo antiinflamatorios, los inhibidores específicos de la COX-2. Ese grupo es muy utilizado, yo creo que es sobreutilizado, y eso tiene una gran evidencia en el mundo. Ningún fármaco es perfecto, vamos. En Houston, por ejemplo, dicen que hasta el agua es tóxica en la dosis correcta. Por lo tanto, no hay ningún fármaco inocuo, eso nos tiene que quedar clarísimo. Pero habría que buscar el balance, justamente entre eficacia y seguridad. Un grupo muy difamado es el grupo de los opioides. Claro que tiene efectos colaterales, claro que requiere una vigilancia especial, pero no hay en este momento en el mundo y en la historia de la medicina, no ha habido ningún grupo que tenga la potencia que ustedes pueden lograr con el grupo opioide. Es la mayor potencia conocida en la historia de la humanidad. Valdría la pena echarle un vistazo y ver qué posibilidades nos da. Por último, tenemos el grupo de los adyuvantes, que incluye a los neuromoduladores, muy importantes en dolor neuropático, llámense antidepresivos o antiepilépticos, esteroides, relajantes, antiespasmódicos y una larga lista de etcéteras. ¿Cuál es la moraleja de la figura, doctores? Se vale combinar. Yo puedo combinar un fármaco con otro, según el tipo de dolor que tenga y según qué es lo que yo quiera potencializar. Lo que está muy mal visto, y creo que eso es del dominio público, es combinar dos fármacos del mismo grupo, como sería el caso de los no opioides, es decir, poner 2 AINE o 3 o 4 o 7 como hemos llegado a ver, pues está mal, porque los AINE tienen un efecto techo. Una vez que se llega a ese efecto no logramos más analgesia y sí sumamos toxicidad. ¿A qué suena esa combinación cuando la vemos prescrita por algún colega? Suena a desesperación, ya no saben qué hacer con el dolor y comienzan a cometer errores. Valdría la pena echarle un vistazo al otro grupo, tal vez no para todos los pacientes, pero sí para los que lo ameriten. A esta tabla yo le llamo las llaves del reino, y es una tabla tan sencilla, verdaderamente es abrumador lo sencillo que parece. Nos ha costado, bueno, cientos de años llegar a esta tabla, desde Hipócrates hasta 1998, por fin nos quedó claro. El dolor nociceptivo, ¿a qué responde el dolor nociceptivo? Que en este caso sería el somático, es decir, el músculo esquelético. Antiinflamatorios y COX-2. Responde muy bien con opioides menores y mayores, y habitualmente no consideramos que responda a neuromoduladores. Dolor neuropático, en cambio, dolor neuropático puro, un dolor radicular o una neuropatía diabética, no responde a AINE ni a COX-2, es que no hay ni que intentarlo. Responde parcialmente a opioides, ahí tendría que ser media palomita, y responde bien a neuromoduladores. Cuando digo parcialmente a opioides me refiero a una respuesta entre el 20 y el 40%, que hay quien podría pensar es mediocre, sí, pero es desde el primer día que yo lo uso, y eso en neuropático tiene un valor, porque para neuropático, por más que utilice el mejor neuromodulador que haya sobre la faz de la Tierra, por lo menos tarda 7 días en comenzar a dar una respuesta clínicamente significativa. Y al final dice ambos. Antes le decíamos a la combinación de los dos dolor mixto, ahora está súper criticado el término, no está aceptado por ninguna organización internacional. Así que ahora decimos combinación, sobreposición, coexistencia. Vean ustedes que en ese caso habría que combinar, depende de qué entidad estemos analizando, pero tendríamos que poner un AINE o un COX-2, por ejemplo, en lumbociatalgia para la parte lumbar fija, musculoesquelética, un neuromodulador para la parte radicular, ya que solo con el AINE no voy a cubrir ese dolor, y optativamente un opioide. ¿Cuándo es optativo? Cuando la intensidad del dolor así lo amerita. Si el día que conozco al paciente tiene un dolor en la escala de 0 al 10 mayor de 5, ese paciente es candidato a recibir un opioide ese día. Posiblemente después se puedan hacer ajustes y con algún tipo de fisioterapia, algún tipo de manejo complementario pueda mejorar. En la fisiopatología específica de la señalización, que ya nos mostraron al principio, hay 4 momentos importantes: transducción, que ocurre en la periferia, la despolarización y la chispa eléctrica que comienza el viaje, que el viaje se llama transmisión, el ingreso al asta dorsal de la médula espinal, que se llama modulación, y finalmente la percepción, cuyo blanco final y donde ocurre es la corteza cerebral. ¿Dónde actúan los opioides? Bueno, claramente en la percepción y claramente en la modulación, pero ahora hay ensayos donde nos
nos hablan que también en la transducción desde la periferia puede comenzar a haber un efecto. Y hay modelos, los que quieran, de analgesia intraarticular con opioides. Así que hablar de analgesia central y analgesia periférica es algo obsoleto. Los opioides tienen efecto tanto central como periférico y cada vez con más evidencia demostrada. Algo interesante de los opioides es que tienen una gran versatilidad de vías de administración, lo cual también vale la pena en pacientes que no siempre son sencillos o que tienen dificultad para deglutir o que requieren manejo con polifarmacia y por lo tanto valdría la pena simplificarles el esquema. Las vías oral, enteral y rectal se consideran igualmente equivalentes desde el punto de vista de cálculo de dosis. Vías parenterales como intravenosa, subcutánea, la intramuscular no la usamos ya. Para nosotros esa es una vía obsoleta. La intramuscular es una vía errática, dolorosa y que además no garantiza ninguna biodisponibilidad, por lo menos uniforme. Las vías espinales, para quien las pueda usar, epidural, intratecal o intracisternal. Transdérmica, los parches transdérmicos de opioides, al día de hoy se dispone por lo menos de 2 de ellos en este país. Vías transmucosas, como son la sublingual, la oral y la intranasal. Y en otros sitios y en otros contextos también se pueden utilizar opioides nebulizados, pero ahí sobre todo para el manejo de disnea, donde tienen una buena evidencia, sobre todo es en pacientes con enfermedad avanzada y terminal. 2 términos que no hay que confundir y que yo veo reiteradamente se confunden: tolerancia, dependencia y adicción. ¿Qué es cada cosa? Tolerancia y dependencia son fenómenos fisiológicos. A cualquiera de nosotros que le dieran un opioide va a desarrollar un fenómeno de tolerancia si se lo dejan el tiempo suficiente. Es decir, la tolerancia es aquel fenómeno donde pasado el tiempo voy a requerir un ajuste de la dosis inicial. Es decir, en el primer contacto, wow, tengo un gran efecto analgésico, tengo muchos efectos secundarios, pero pasada una semana ni tengo efectos secundarios ya porque me adapté, porque hice tolerancia, ni tengo el mismo efecto inicial. Por lo tanto, hay que retocar un poco la dosis y al final se estabiliza. Eso es tolerancia, eso no es adicción. Y otro punto importante es la dependencia física. Un colega mío muy connotado decía que más que dependencia física se tendría que hablar de dependencia química, porque dependemos de un fármaco, pero no es exclusivo del mundo de los opioides. Las benzodiazepinas requieren de estete, los esteroides también. Todos los fármacos que tengan de alguna forma la posibilidad de hacer un rebote requieren de estete, también los opioides. ¿Cómo demostramos dependencia física? Cuando con el retiro brusco se presenta síndrome de abstinencia. Evidentemente, si quiero retirarlo porque llegó el momento en que decidí que ya no es el mecanismo para el tratamiento del dolor, lo puedo hacer destetando de manera progresiva. En algunas situaciones podemos decir que el tema del dolor musculoesquelético y su correlación con opioides tiene un gran debate y sin embargo en la actualidad, como dice aquí, pese a temores médico-legales diversos, de temas regulatorios, de qué voy a hacer si al paciente le ocurre alguna cosa que casi siempre está en el terreno de la fantasía, porque más allá de la somnolencia, el estreñimiento y la náusea inicial, difícilmente vamos a ver otros efectos gravísimos. Existen algunos, los vamos a enumerar, pero lo habitual es que haya una adaptación en la mayor parte de la población a la que se les administran estos fármacos. Son una opción, eso es el mensaje más importante que yo quiero hacerles llegar hoy. Son una opción, no para todos, pero podrían servir para algunos pacientes que tengan riesgo de recibir antiinflamatorios no esteroideos, que no estén respondiendo al tratamiento o que tengan niveles de dolor superiores a los que pueden cubrir los AINE tradicionales. A esos pacientes, ¿qué respuesta les vamos a dar? Tendrá que haber alguna opción. Los efectos secundarios en general son predecibles y controlables. Ya nos hablaban de este metaanálisis de Andrea Furlan, una doctora que trabaja en Canadá y que básicamente habla de la eficacia sobre la evidencia sobre eficacia y seguridad de los opioides. Pueden ver ustedes que se han analizado diferentes grupos de opioides, los menores, los mayores, codeína, liberaciones rápidas, liberaciones controladas, fármacos como tramadol, que algunos no lo consideran un opioide, en general nosotros sí lo consideramos opioide, aunque ese no es su principal mecanismo de acción analgésica. ¿Dónde funcionan los opioides? ¿En qué tipo de dolor se han administrado? En dolor nociceptivo, en dolor neuropático, aquí le llaman dolor mixto también a la coexistencia de ellos, en fibromialgia también, y en total han analizado en este estudio en particular, que es un metaanálisis, 41 estudios. ¿Qué fue lo que encontraron? Que los opioides son más efectivos en dolor nociceptivo, así como en el neuropático versus el placebo, que logran reducciones de al menos un 30% del dolor y también mejoran más allá del 30% la funcionalidad. Hay quien podría pensar 30% es poco.
sí puede ser poco, pero aunado a lo que ya pudiéramos tener como una terapia aditiva, como podría ser fisioterapia o algún otro tipo de mecanismo, suma en beneficio del paciente. El tramadol también ha sido bien evaluado, los opioides débiles también se han comparado con AINE, por ejemplo, en dolor nociceptivo, y también contra antidepresivos tricíclicos en dolor neuropático, y han tenido una muy buena respuesta clínica. Los efectos colaterales frecuentes, los típicos, náusea, estreñimiento, no han deteriorado la función sexual de los pacientes. Por lo tanto, estos efectos adversos son ya muy conocidos. Otros que no son tan conocidos y sobre los cuales se está hablando al día de hoy es si tienen un impacto sobre la función hormonal. En la actualidad se está hablando acerca de si los opioides pueden inducir hipogonadismo o inmunosupresión. Son las dos grandes dudas que al día de hoy están sobre ellos. ¿Se puede trabajar, se puede manejar con opioides? Perfectamente. Hay ensayos que avalan el uso de opioides en pacientes que tienen que llevar una vida activa, perfecta, normal y que les permite justamente reintegrarse a ese ritmo de vida previo. Principales efectos colaterales de la medicación opioide, algunos ya los hemos dicho: sedación, puede haber neurotoxicidad en contextos específicos, gastrointestinales muy comunes, depresión respiratoria. En general, eso ocurre cuando se titula mal el medicamento. La Clínica del Dolor de Nutrición este año está cumpliendo 40 años de existir. No tenemos un solo caso reportado de depresión respiratoria y muerte secundaria a una mala titulación de opioides. Sé que es anécdota, pero algo contará. Vemos 7,000 pacientes al año. Si titulan bien, no debería haber este riesgo, por lo menos debería ser bajo. Otros posibles efectos: prurito, retención urinaria y los que ya mencioné, hipogonadismo, efecto inmunosupresor. Todavía hay una gran especulación sobre el tema, no es todavía contundente. Y de ser así, bueno, pues veremos que se puede resolver en cierta forma. En conclusión, los opioides en dolor no oncológico tienen el mismo problema que los opioides en otros contextos clínicos, es decir, existe un término que se llama opiofobia, nos da miedo, porque no los conocemos bien, porque vemos el primer capítulo de receptores y ya nos dio migraña y no queremos seguir leyendo. Es complejo el tema, sin duda, pero es una herramienta muy valiosa. En Houston, un médico pionero en el tema del dolor dice que él solo conoce 2 tipos de médico, el que sabe manejar opioides y el que no. Tal vez es un poco exagerado, pero siempre es una herramienta adicional. Y algo importante, no todos los pacientes son candidatos para recibir opioides. En muchos casos no es necesario, en otros los dolores no responden y en otros los efectos adversos son intolerables. La adicción, ¿es cierto que somos una fábrica de adictos en las clínicas del dolor? Pues miren, esto ya lo resolvió una encuesta en Europa. Lo que ellos vieron y las preguntas que intentaron contestar en esta publicación fue: ¿se desarrolla dependencia física y tolerancia con el uso de opioides? ¿Y eso es igual a ser adicto? La segunda pregunta es: ¿el uso de opioides implica el riesgo de aparición de conductas adictivas o aberrantes? La pregunta final: ¿los opioides causan adicción? Miren que cuando ya lo hicieron en serio y fueron a ver todo lo que había publicado, esto fue lo que encontraron. En estudios retrospectivos, la prevalencia de adicción, pues según quién publicó, de 0 a 50% de posibilidad de volverse adicto cuando los estudios no tenían criterios claros, 24 a 27% cuando tenían criterios más estrictos, 17 al 39% cuando había ya un estudio toxicológico de por medio, y todos eran retrospectivos. El único estudio prospectivo que se hizo con todos los cánones, bajo vigilancia, bajo control de orina, no demostró ningún riesgo, el riesgo fue 0. Es abrumador, yo creo que el riesgo 0 en medicina no existe, pero al final eso fue lo que salió. Cuando se hace correctamente y no se confunde tolerancia con adicción o dependencia física, el riesgo fue 0. Considérenlo, porque me parece que también está muy desmedido este tema de si voy a generar adicción o no. Bueno, podemos ir concluyendo. El uso indiscriminado de opioides tampoco es correcto. Tendríamos que elegir el caso específico porque puede ser perjudicial para algunos pacientes. ¿Cuál es el objetivo? Disminuir el dolor de una manera por lo menos consistente. ¿Cuánto? 30%, sin pasar la dosis de 200 miligramos de morfina oral diaria o equivalente. Y además, bueno, el objetivo secundario sería mejorar obviamente la calidad de vida del paciente. Recomendaciones generales para todo aquel que se vaya a animar a usar opioides en el futuro. Evalúe cuidadosamente al paciente, determine si los opioides podrían ser de utilidad en ese caso, vea qué tipo de dolor tiene, vea a qué ha fallado previamente. Haga evaluaciones seriadas sobre el comportamiento del dolor, consumo de analgésicos, patrones de medicamentos adicionales que nosotros llamamos rescate. Considerar que los efectos secundarios no sean más que el beneficio que tengo con el resultado analgésico. Y al final tener un convenio de colaboración con el paciente, la familia
y el equipo terapéutico. Por último, les quiero mostrar, nosotros también tenemos una página web, www.dolorypaliativos.org, es la página de la Clínica del Dolor de Nutrición, ahí está el código QR para los que tengan smartphone, y nosotros tenemos esta página para consulta entre profesionales de la salud, es absolutamente gratuita, no tenemos ningún patrocinio, tenemos una opinión absolutamente libre y académica. Con esto quiero terminar, les agradezco mucho su atención y paciencia, muchas gracias. Rolando, si hay preguntas. Pasamos al frente, nos quedamos en nuestro lugar. Bueno, si tienen alguna pregunta, bueno, primero la doctora y el doctor Cajigas, y creo que hay en el chat algunas. Bueno, ¿sí se oye? Primero que nada, quiero felicitar al colegio por haber invitado a la doctora Argelia Lara, que yo ya la conozco por foros anteriores que he tenido la oportunidad de ir, que son de dolor, y yo espero que en reumatología marque cuando vinieron los algólogos a darnos una plática, el antes y el después, porque realmente nunca, hasta el congreso que tuvimos en febrero, tuvimos la oportunidad de que fuera el doctor Covarrubias a darnos una plática. Bueno, entonces primero felicitar más que nada, porque es excelente la ponencia, y en segundo una pregunta, en reumatología cuando se manejan usualmente, que yo manejo esto, es en dosis ascendente, que es importante iniciar con gotas, explicarle al paciente. Usualmente se les mandan también por razón necesaria, usualmente no llegan muchos pacientes a más de 50, 100 miligramos. Por esto de la reducción, la pregunta es por la reducción, ¿a qué dosis podríamos llegar que el paciente no tenga una respuesta adecuada, tal vez haya que reducir, no sé si llegue a 100 o a 200, y que la es sostenida y que el paciente diga, pues es que no me funciona? Yo sé que podríamos llegar a dosis más altas mientras no tengamos otras contraindicaciones, pero si por ejemplo la tengo que reducir, ¿cómo tendría que hacer ese destete a ese paciente y hacer el cambio por otro tipo de medicamento? Pues son dos preguntas entonces. ¿Cuál es la dosis máxima a la cual puedo llegar con la expectativa de tener una mejoría analgésica? En el caso de tramadol, que me parece que es el que usted pregunta por el tema de gotitas y demás, tramadol tiene dos dosis muy claras. El tramadol en dolor no oncológico, su dosis tope son 400 miligramos y en dolor oncológico son 600. Hay estudios de seguridad en 800, pero no está aprobada esa dosis. Entonces yo le diría, su tope en dolor no oncológico no se puede rebasar 400 porque no hay estudios más allá de eso. Ahora, sí puede ocurrir también que si el paciente mejora, como usted dice, de pronto puedo tener que irle reduciendo o quiero combinar con otra cosa. En general, las reducciones, de una manera bastante empírica, podríamos decir, generalmente se van haciendo en rangos de 30% hacia arriba o hacia abajo. Y sin embargo, el clínico puede decir, pues no, yo le voy a bajar 15%, ya que tengo la posibilidad de titular de manera tan exacta. Es decir, depende del momento en el que esté el paciente, pero si al final yo deseo iniciar un destete, se puede hacer perfectamente en rangos de 30. 50 ya no, porque ahí sí ya tiene el riesgo de inducir abstinencia. Aunque el paciente tenga dolor cero, necesita tener un protocolo de destete, sobre todo en función del tiempo que haya estado recibiendo el fármaco previamente. Una pregunta más, en pacientes que por ejemplo solo lo toman de rescate, por ejemplo, 50 miligramos una vez al día, o sea, lo toman cada tercer día, cada 5 días, en ellos así se pueden mantener sin que tenga uno que hacerles nada, o sea, no llegan a tener ese grado de tolerancia, por no llamarlo adicción, ¿no? O sea, porque es una dosis que tal vez, yo no sé qué tanto sea psicológico, pero les ayudó muchísimo, porque lo toman muy ocasional, dice, solo lo tomo cuando lo necesito, si no lo necesito, que es la indicación médica que uno les da. Claro, yo le diría que en general valdría la pena evaluar si se estabilizó la dosis del paciente, por ejemplo, si todos los días toma 25 o en general anda por una titular de alguna forma, valdría la pena ver si lo tenemos que incorporar de manera fija. A mí me parece que eso también habría que valorarlo, porque siempre la medicación por razón necesaria es ir persiguiendo al dolor, le vamos pisando los talones y al paciente no le da la sensación de wow, qué control, o sea, más bien tengo que estar todo el día persiguiendo al dolor y no es muy grato. Si se estabilizó, yo diría, instálele el esquema fijo. Si es ocasional, si es un rescate al mes, no vale la pena, ahí habría que seguir con el esquema previo que usted tenga, y al final, aunque sean rescates, se desarrolla tolerancia.
tolerancia. Yo no espero que un rescate en enero le haga el mismo efecto que un rescate en diciembre, o sea, va a ir haciendo esa tolerancia. Y por último, el concepto rescate, ese es un concepto muy valioso en clínica del dolor y solo se aplica a la terapia opioide. Yo no puedo rescatar con ketorolaco, porque si le digo usted tómese otros 3, estoy en dosis tóxica, por ejemplo. Entonces, el único que permite esta flexibilidad es el grupo opioide y sobre todo los opioides mayores, que yo no conozco otro grupo, si alguien sí sabe otro, por favor me ilustra, que no tenga dosis techo. Los opioides mayores no tienen dosis techo, es hasta el infinito. ¿Qué me limita? Los efectos secundarios, obviamente, pero yo creo que vale la pena considerarlo. Por lo tanto, tengo el colchón de decir, se toma esta dosis fija y puede hasta duplicar su dosis diaria con rescates hasta que encontremos su dosis basal. Es una herramienta importante que no nos brinda, por ejemplo, el grupo antiinflamatorio. Perdón, agregando nada más tantito la respuesta, en los lineamientos de práctica canadiense tienen ahí un protocolo específico para destetar opioides. Ellos recomiendan que sea lento, que la velocidad vaya entre 10% cada día a 10% de disminución más o menos cada 1 o 2 semanas, dentro de ese rango, y que generalmente no toma menos de 2 a 3 semanas y en promedio máximo toma 3 a 4 meses el destete. En cuanto a la dosis máxima, ellos sí recomiendan una dosis muy específica de cuando el paciente, aunque sea un opioide mayor, se está pasando del equivalente de 200 miligramos de morfina oral al día, eso ya es una alarma en la que está diciendo que algo está mal, ¿no? Sé que hay varias preguntas aquí y sé que hay 3 preguntas en el chat. No sé si podamos preguntar un par de preguntas, y si no les molesta al doctor Cajigas, al doctor Jara y al doctor Barreiro, podemos hacer las preguntas en el cóctel a los médicos, porque creo que allá las podemos platicar con los 4. Así que, doctor Díaz Borjones, son preguntas de la provincia que están en conectado. Bueno, hay 2 preguntas. El doctor Leobardo Terán Estrada es una enfocada a la doctora Lara. Un metaanálisis publicado el 24 de marzo del 2012 en Rheumatology establece que el paracetamol está recomendado para tratar el dolor en artritis, y los opioides débiles se recomiendan por periodos breves cuando otros tratamientos han fallado o están contraindicados. El uso a largo plazo debe revisarse regularmente, y los opioides fuertes se deben considerar en casos excepcionales. ¿Cuál es su comentario acerca de estas posturas? Pues me parece que todas suenan muy lógicas y muy bien, es decir, paracetamol está en los primeros lineamientos de casi todas las organizaciones en el mundo hablando de dolor musculoesquelético. El problema es que paracetamol pues tiene un límite y muy cercano en cuanto a potencia analgésica. Si están contraindicados otros, bueno, AINE, porque al final paracetamol creo que a todos nos queda claro que no es AINE, bueno, pues entonces tendríamos que pensar desde el primer momento en utilizar opioides, es decir, si hay contraindicación formal para el AINE, no necesito que el dolor esté en 10, podría ser una posibilidad de utilizarlos desde dolor moderado. Ahora, si tengo todas las posibilidades de ir agotando paso por paso, yo diría que los opioides se deben reservar para pacientes con mala respuesta a analgésicos previos, y los mayores, desde luego, aquellos pacientes que primero cumplan un buen perfil como un paciente que puede beneficiarse, es decir, dolor, en este caso musculoesquelético, que no tenga factores de riesgo asociados para conductas aberrantes, y que además es válido hacer esta prueba para ver qué tanto puede tener resultado. El doctor Astroberto Sánchez de Tlaxcala da un comentario y pregunta que cómo está visto el uso médico de opioides por parte de las autoridades médico-legales en México, donde de manera general no hay una buena cultura para el uso de este grupo de fármacos, y si existe en México alguna norma para el uso de los opioides. Nada más agregando un poquito a la respuesta anterior, doctor. Un hecho es de que el paracetamol se encuentra como una de las primeras opciones terapéuticas de acuerdo a la American Heart Association en su postura en el artículo de Atman en Circulation en el 2007. Cuando vemos las guías NICE y vemos la postura del Colegio Americano de Reumatología para osteoartritis de cadera, para osteoartritis de rodilla, para osteoartritis de muñeca, pues el paracetamol forma la primera línea terapéutica. Sin embargo, paracetamol solo sirve para dolores leves a moderados, y muchas veces nuestros pacientes tienen dolores severos en intensidad. Cuando rebasan esa intensidad del dolor, pues es recomendable utilizar un opioide. De acuerdo
respecto a esta pregunta que hace el doctor de Tlaxcala, la regulación en México para la prescripción de opioides es clara. O sea, cualquier médico, cirujano, cualquier veterinario o cualquier odontólogo puede gestionar el tener un recetario específico de narcóticos. Se requiere un recetario especial para la prescripción. De acuerdo a diversos posturas que inclusive se llevaron a la Cámara de Diputados y Senadores por el grupo Cocoyoc, que nace de la AMED, ahí en la década de los 90, pues se propone el uso de opioides en la población general y la disponibilidad de los mismos. Gracias a estos esfuerzos actualmente disponemos en este país de una gran cantidad de opioides, y no solo de nalbufinas o no solo de buprenorfinas como existía en la década de los 80. Actualmente tenemos oxicodona, nabilona, oxicodona, metadona, hidromorfona, en fin, diversos tipos de administración de buprenorfina. Tenemos una amplia gama de opioides que se pueden utilizar y no hay ninguna restricción legal en este país para hacerlo. Ok, un último comentario que solicitan es a la doctora, si pueden mandar la doctora Lucy Galarza, que si la doctora Argelia le pueden mandar la tabla de evaluación de adicciones, por favor, tal vez se puede mandar ¿La tabla de qué es? Adicciones. Yo creo que la tabla que mostraron para calificar el riesgo de adicciones, yo creo que esa es la que están refiriéndose, la verdad no estoy seguro. Con mucho gusto les podemos enviar la referencia completa para que puedan acceder a ella. Son varias publicaciones las que mostró el doctor Hernández, y yo mostré otra que es una encuesta europea sobre el tema. Con mucho gusto se lo hacemos llegar. La verdad es que, bueno, perdón, sé que tienen muchas preguntas y yo también tengo algunas, pero mejor con un vino se me hace preguntar más fácil. A todos les agradezco. El cóctel es en la parte de abajo, ahorita les van a decir dónde está, y bueno, pues ahí seguimos conversando de opioides. Muchas gracias. Gracias por invitarme. No, al contrario. Oye, ya les di las constancias a la doctora. Muchas gracias. La verdad es que siempre esta plática despierta muchísimo interés en el reumatólogo, y no entramos a la práctica. La vez que hablé con Argelia